Buenos días para todos y para todas, chicos de noveno. Empezamos nuestra clase de hoy. Vamos a hablar de la teoría de Bronsted-Lowry, eh, la teoría que precede básicamente de la que vimos la clase pasada, que fue la de Arrhenius. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Vemos que esta es una nueva teoría ácido-base debido a que la teoría de Arrhenius pues no cumplía todas las expectativas con respecto a estos compuestos químicos, ya que recuerden que para Arrhenius los ácidos y las bases básicamente se formaban únicamente en soluciones acuosas, es decir, soluciones que estaban disueltas en agua y además, los ácidos eran aquellos que tenían iones de hidrógeno y las bases las que tenían iones de OH. ¿Listo? Para la década del 1920 ya los químicos trabajaban en cosas nuevas, cosas diferentes, compuestos distintos al agua como disolventes, y se encontraron que habían muchos compuestos químicos que actuaban como bases, pero que no tenían grupos OH, como decía Arrhenius, o también que actuaban como ácidos y no tenían hidrógenos en su estructura. Entonces, debido a esto, se tuvo que reformular como tal la teoría o la definición de qué es un ácido y una base. Para Bronsted-Lowry, entonces ya él cambia la visión y ya no habla de unas estructuras químicas específicas como lo hacía Arrhenius, sino que él decía lo siguiente: los ácidos son aquellos que donan protones, que regalan protones, es decir, esos protones equivalen o corresponden a los iones de hidrógeno. Un ácido es aquella sustancia que dona iones hidrógeno. Ejemplo, HCl más agua, más H2O, produce H3O más el ion cloro. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí el que está encerrado en círculo, el HCl, dona un hidrógeno, se lo dona a la molécula del agua, mírenlo acá. Entonces, como este dona un hidrógeno, él es un ácido. ¿Listo? Él es un ácido y ya si identificábamos en el compuesto químico, pues cuál era el ácido y cuál era la base. Bien, aquí vamos a ver la definición de base. Base es un receptor de protones, es decir, es aquel compuesto químico que acepta iones hidrógeno, que los recibe. Entonces veamos el mismo ejemplo. Ácido clorhídrico o HCl más agua. Si ustedes se fijan en este mismo ejemplo, quien se encarga de aceptar el hidrógeno es la molécula de agua, es decir, que en ese caso la base es el agua. ¿Listo? En ese sentido, pues ya podemos identificar en una estructura, en una reacción química, qué compuestos son ácidos y qué compuestos son bases sin necesidad de tenerlos disueltos en agua y sin necesidad de que se formen iones hidroxilo, como vimos en la teoría anterior de Arrhenius. ¿Listo? Acá simplemente ácido es el que regala hidrógenos, bases son aquellos que reciben hidrógenos. Bien. Bueno, acá vemos el mismo ejemplo, básicamente explicado. Aquí tenemos entonces los ácidos, entonces son aquellos que donan hidrógenos, como en el caso de aquí el primer ejemplo. Entonces el ácido es el HCl porque donó su hidrógeno y la base es aquella que recibe como tal esos hidrógenos. Bien, aquí vemos otro ejemplo. Miren. Aún se contempla la presencia de hidrógeno en el ácido, pero ya no se necesita un medio acuoso. El amoníaco líquido, que actúa como una base en una disolución acuosa, se comporta como un ácido en ausencia de agua, cediendo un protón a una base y dando lugar al anión. En palabras coloquiales, cuando teníamos la teoría de Arrhenius, era muy difícil de explicar el comportamiento del amoníaco, porque tenía un comportamiento básico como una base, pero no tenía iones OH. Entonces, para Arrhenius, el amoníaco no era una base. Ya con la teoría de Bronsted-Lowry sí se puede explicar. Bien, entonces tenemos que el amoníaco, básicamente, más una base,
lo que va a hacer es que va a donar protones, es decir, va a donar hidrógenos y me va a quedar simplemente en un ion amonio. ¿Listo? Entonces, él lo que hace es incluir un nuevo concepto que consiste en la compartición de protones. El concepto de ácidos y bases de Bronsted-Lowry ayuda a entender por qué un ácido fuerte desplaza a otro débil de sus compuestos, al igual que sucede con una base fuerte y otra débil. Las reacciones ácido-base se contemplan como una competición por los protones. ¿Listo? Entonces, básicamente, él es el primero que formula o que define qué es un ácido fuerte y qué es un ácido débil. Eso por un lado. Las bases fuertes y las bases débiles también las define, que son las que vimos el periodo pasado. Y él dice que estas reacciones de ácido-base simplemente es una competencia de los compuestos por capturar protones, es decir, por capturar iones hidrógeno. Con esta teoría se conoce o se define que es un ácido conjugado y una base conjugada. ¿Listo? Teniendo en cuenta como esos mismos ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta en este ejemplo, la base es el amoníaco y es el agua. Eso me va a formar un ácido conjugado y una base conjugada. ¿Cómo así? Entonces, recordemos, la base es aquella que recibe protones, o sea, recibe iones hidrógeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso la base es el NH3, porque aquí en el otro lado recibió un hidrógeno y se convirtió en NH4. Entonces, aquí la base es NH3 porque recibió un protón. Y el ácido es el H2O, o sea, es el agua, porque ella fue la que le regaló un protón, le regaló un hidrógeno a ese NH3. ¿Listo? Ahora, si vamos al otro lado de la ecuación, a este lado, entonces ya al otro lado, aquel que recibió ese protón se conoce con el nombre de ácido conjugado y aquel que lo regaló se conoce con el nombre de base conjugada. Hagan de cuenta que se intercambian los nombres. Si acá el NH3 era una base, al otro un ácido conjugado. Si aquí en este lado el agua era un ácido, aquí a este lado es una base conjugada. Se intercambian los nombres. Lo importante es que ustedes identifiquen quién cede el protón y quién lo recibe. ¿Listo? Inclusive acá dice, el proceso de ceder o ganar protones es reversible. El ácido, al perder un protón, se convierte en una base y esta, al ganarlo, se transforma en un ácido. Y ahí vemos el ejemplo. ¿Listo? Teniendo en cuenta, entonces, esta teoría de ácido-base, ¿qué vamos a realizar? Aquí vemos unas ecuaciones químicas. Entonces, ustedes van a escribir cuál es el ácido, cuál es la base, cuál es el ácido conjugado y cuál es la base conjugada. Para cada uno lo van a realizar. ¿Listo? Con la finalidad, pues, de que ustedes comprendan que un ácido es el que regala hidrógenos y una base es aquella que recibe esos hidrógenos. Y asimismo, pues entonces se formará el ácido conjugado y la base conjugada. ¿Listo? Que aquí tienen la definición de eso. Entonces, manos a la obra para que como que se familiaricen un poco más con este nuevo concepto, chicos, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda me la informan al interno.